Hola, un saludo para todos los Friends of the Environment. El día de hoy nos encontramos con Adriana Marcela Paredes Mosquera, quien nos acompaña para realizar esta entrevista al experto. Mi nombre es Efraín Plaza, mi compañero es Frankie Franklin Cumbal. y le damos la bienvenida a Adriana. Bienvenida. Hola compañeros, muy buenas tardes ya. Mucho gusto, soy Adriana Marcela Paredes Mosquera y bueno, antropóloga y candidata a magíster en estudios interculturales de la Universidad del Cauca. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. La verdad sí es un placer contar con usted el día de hoy para tratar estos temas que son tan importantes para nuestro planeta como es el cuidado y la preservación del medio ambiente. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por sacarte tu tiempo. Entonces, vamos a entrar en materia. Okay, Adriana, desde tu disciplina y quehacer como antropóloga, ¿cómo ha relacionado su labor con acciones para el cuidado del medio ambiente? Ok, perfecto. Bueno, primero que todo quisiera contarles que tengo una pequeña presentación que quiero mostrarles. Bueno, digamos que el tema del relacionamiento con el medio ambiente surge desde hace algunos años atrás. Haciendo mi proyecto de investigación de maestría, pude hacer un pequeño rastreo, que es el relacionamiento precisamente con el ambiente, como ustedes lo llaman. Tiene un punto de partida y es la época de mi niñez. Yo soy de un pueblo del oriente del Cauca que es Silvia. A nosotros, nuestra familia paterna, cuando éramos niños o niñas, nos llevaban al páramo en época de diciembre. Y desde ahí surgió toda esa conexión con la naturaleza. Bueno, digamos que después de eso, en la década del 90, dentro de este rastreo que he venido haciendo, por motivos de la violencia, salimos desplazados del municipio de Silvia a Popayán y ahí rompimos, digamos, como ese relacionamiento con el ambiente, cosa que nos afectó muchísimo porque pues generalmente salíamos mucho a las veredas en nuestro pueblo. Sin embargo, cuando llegué a antropología a Unicauca, nuevamente empezó a generarse esa conexión con la naturaleza, con el territorio, a través del trabajo antropológico de campo. Eh, y desde los primeros semestres, precisamente nuestros profesores nos dieron la oportunidad de adentrarnos en la ruralidad, perdón, de nuestro departamento y hacer esa conexión no solamente con el ambiente, con la naturaleza, sino con aquellas poblaciones que lo habitan. Dentro de este caminar, pues, de la antropología, desarrollé mi proyecto de investigación de pregrado en un resguardo indígena de Silvia que se llama Quisgó, en relación con el proceso de liberación de la madre tierra y los cambios en los paisajes, pues que las actividades que están contenidas en este proyecto perdón, en la liberación, eh, generan, entendiéndolo que la liberación de la madre tierra no solamente es la recuperación de tierra como tal, sino también la recuperación de lugares sagrados que están en sitios de importancia natural para esta comunidad indígena, la recuperación de plantas tradicionales y la recuperación de otro tipo de actividades que están muy ligadas al tema de los tejidos y de la cultura material que ellos elaboran con elementos de su naturaleza. Digamos que después de que me gradué de Unicauca de antropología, pues tuve la fortuna de transitar en varios lugares de Colombia, entre ellos el Huila, el Atlántico, retorné al Cauca y posteriormente tuve la oportunidad de conectarme con el Valle del Cauca, en especial con el complejo de Páramos Las Hermosas y con Tolima en 2015 y desde ahí volvió a surgir esa conexión que estaba tan presente con el páramo. Y digamos que desde ese momento empiezo a hacer como esa reflexión interna de por qué el gusto con el páramo. Y claro, me doy cuenta que caigo en cuenta de que esa conexión con el páramo es
viene muy viva al interior desde que era niña. En este momento puedo ratificar que yo ya encontré mi segundo hogar en la cordillera central del Valle del Cauca y encontré a mi familia en esta zona de la cordillera. En 2015, pues nosotros estuvimos también como parte de Unicauca en el proceso de caracterización socioeconómica del complejo Las Hermosas y a finales de 2016, CBC, el Humboldt y la Unión Europea nos dan la oportunidad de desarrollar digamos, un convenio. Nosotros hacíamos parte de la Fundación Ambiente Colombia en torno a un proyecto que se llamaba Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte. Y en esa época me correspondió coordinar el tema de la formulación del plan de educación ambiental para este complejo de páramos. Y desde ahí surgió la iniciativa precisamente de desarrollar mi proyecto de investigación de maestría en estudios interculturales en una parte del páramo de Las Hermosas, que es como lo que les quiero contar en este momento. Y bueno, quisiera antes de empezar, si tienen preguntas, pues para que las vayamos haciendo y vayamos charlando, si les parece. Perfecto, Adriana. Pues yo creo que en tu presentación nos dará respuesta a la siguiente, que ¿qué experiencia significativa ha tenido desde que comparte su vida con los páramos? Porque vemos que para ti los páramos son como una parte esencial de tu vida. Sí, sí, bueno, a continuación espero que les guste mucho la presentación. Precisamente como tú lo dices, Franklin, hay una conexión más allá de lo laboral con el páramo y con su gente. Sí, personalmente se los puedo decir que cuando estoy en el páramo me siento viva, me siento libre, siento que es mi casa y es una alegría muy bonita la que uno siente como persona cuando está allá arriba. Por algo, dentro de los capítulos de mi tesis de maestría, hay una parte que habla de que el páramo o la montaña te llama, porque en efecto eso pasa. Sí, a muchos nos ha pasado, a muchos compañeros nos ha pasado, que el páramo nos llama, vamos a trabajar allá por motivos laborales, terminamos enamorados de la montaña y después de eso tenemos la convicción de que queremos seguir aportando a los procesos socioambientales que allá se gestan. Entonces, en definitiva, el páramo nos llama y bueno, voy a empezar con esta pequeña presentación. Espero les guste, con mucho cariño para ustedes. Hay algunos apartes pues de los resultados parciales, por así decirlo, de mi proyecto de investigación de maestría. Entonces, Gracias. bueno, el proyecto de investigación de maestría se llama Ambiente para la Educación en el Páramo de Las Hermosas, un proceso de construcción participativa. Y bueno, esta presentación, aunque es de un simposio de educación ambiental, la quise traer a colación porque pues todo este trabajo va dedicado precisamente a ese segundo hogar y a esa segunda familia que encontré en los páramos de la cordillera central del Valle del Cauca y del Tolima y mis compañeros montañeros pues que lo habitan. Digamos que el problema central de este proyecto de investigación está relacionado con una débil educación ambiental contextualizada, especialmente en los páramos y la alta montaña de la cordillera central del Valle del Cauca. Y lo que hemos podido identificar desde el 2017 hasta acá es que esta débil educación ambiental se ha debido a una desarticulación entre actores locales e institucionales para co-construir y hacer educación ambiental. Y esto, de una u otra forma, ha generado invisibilización de los conocimientos locales, pues de quienes habitan el páramo y la alta montaña, frente al cuidado de este socioecosistema, pues como elementos claves para construir realmente una educación ambiental desde y para la alta montaña que sea contextualizada, ¿cierto? En este momento, el proyecto de investigación de maestría, pues lo estoy desarrollando en el sur del departamento del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Palmira, corregimiento Tenjo, en un sector que se llama La Nevera,
y en particular en la Cañada de los Chorros. Como les venía comentando, mi proyecto de investigación pues tiene sus inicios en 2017 con todo el tema del Plan de Educación Ambiental para el complejo Las Hermosas, y empiezo a trabajar con una población educativa, por así decirlo, muy grande, que comprendía 8 municipios en el Valle del Cauca que tienen pues páramos. Y poco a poco voy llegando de lo general a lo más particular hasta esta cañada en donde se desarrolló como tal, pues algunas iniciativas del tema de educación ambiental. La nevera y en especial la Cañada de los Chorros, pues es un territorio clave porque pues está presente el socioecosistema páramo, hace parte del complejo Las Hermosas, es colindante con varias áreas protegidas, como lo pueden ver ustedes aquí en el mapa, no sé si el cursor lo está viendo, dentro de las cuales pues hay áreas protegidas de carácter nacional, como la Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime, que es como una de las primeras áreas protegidas a nivel nacional, se da más o menos en la década del 30. Lo que vemos en naranja es el Parque Nacional Natural Las Hermosas, Gloria Valencia de Castaño, que surge en la década del 70. Por aquí tenemos el Parque Natural Regional Nima. Y bueno, acá está la Reserva Albania y hay otras áreas protegidas pues más pequeñitas que están ahí presentes. Esta zona es muy importante pues porque es una zona donde hay abundancia de fuentes hídricas y es muy interesante porque hay una trascendencia histórica bien interesante. Acá en la parte de abajo pues pueden ver un monachito de lo que en estos años de trabajo en la Cañada de los Chorros he podido percibir de lo que es como tal la cañada, desde el punto de que se llama la portada, pues para donde se entrega la leche, hasta arriba donde está la Laguna de los Chorros y el páramo. Entonces es como una imagen de lo que he percibido de este territorio tan bonito. ¿Por qué el páramo? Hay diversas visiones, ¿no? Como yo les comentaba, pues hay una conexión muy estrecha personalmente con el páramo desde niña, pero lo que he venido aprendiendo en esas visiones generales es que mucha gente lo ve como un territorio lejano, inhóspito, deshabitado. Algunas personas creen que es el lugar meramente del oso, el puma, la danta, el venado, entre otras especies de animales. Hay una fuerte estigmatización frente al páramo. Hay personas que lo consideran territorio de frontera, pero históricamente ha estado cargado por un estigma negativo al ser considerado una zona roja por todo el tema del conflicto armado que se ha vivido y que ha sido muy latente en esta parte de la alta montaña. Y hay personas que relacionan al páramo con esas elevaciones profundas que van por encima de los 2.900 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Digamos que hay algunos antecedentes sobre este tema de páramos. Yo no soy experta, yo apenas estoy aprendiendo del tema. Antes de la década del 90, en el imaginario de muchas personas se creía que el páramo era un territorio pues poco productivo y por ello digamos que se generaban quemas hacia los frailejones para que pudiera salir pasto y este pasto pudiera alimentar el ganado, porque lo que manifiestan algunas personas es que tiene muy buenos nutrientes pues para poder alimentar el ganado. Ya en la década del 90 se empieza a percibir a los páramos como fábricas de agua y ecosistemas estratégicos y se empieza todo el boom de los discursos de conservación y de las acciones de conservación que no solamente se dan en el ámbito local, sino que vienen con unos antecedentes a nivel local pues bien interesantes. Y ya en la década del 2010, ¿sí? No, te quería realizar una pregunta allí, Adriana. O sea, en esta narración que nos estás dando, puedo notar de que tienes pues como mucha trayectoria, mucha experiencia en el proceso del conocimiento de los páramos. Dentro de todas las actividades que nos has contado que se han venido ejecutando, ¿cuáles han sido o cuál ha sido de pronto el momento más difícil para poder desarrollar el proyecto que ustedes desarrollan allá? Como que donde ustedes hayan mirado y hayan dicho, esta dificultad ha estado pues como bien
bien dura de superar. Ok, perfecto. Mira, bueno, te cuento, han pasado varias cosas dentro de esas tantas dificultades, que es un poco de lo que les quiero contar más adelante. Está el tema relacionado a que no hay constancia en el tema de los recursos económicos para que poder que haya continuidad en el trabajo en la zona de Páramo, el trabajo de educación ambiental y el trabajo social, que es una cosa que se necesita mucho de realizar en construcción con la gente. Y en el ámbito personal, especialmente este año, ha sido una gran dificultad el tema de mi salud. Digamos que por motivos no solamente de que estaba en el páramo, sino también en otras zonas de la ruralidad en el suroccidente de Colombia. Digamos que esos trajines en campo han afectado mi salud y en este momento, este año me tocó parar, no solamente por la pandemia, sino porque debo cuidar la columna para poder recuperarme y poder volver a tener la oportunidad de ir a trochar. Cosa que se me ha hecho muy difícil, por lo que les cuento que ha habido una conexión muy fuerte con el páramo y con su gente, ¿no? Y uno extraña mucho trabajar allá. Precisamente porque, como les comentaba, en la década del 2010, el páramo pues empieza a ser percibido como un socioecosistema y se empieza a reconocer el páramo precisamente como una construcción social. Y nosotros como antropólogos que hemos tenido la oportunidad de compartir con las personas en la cordillera, pues así lo hemos percibido, que el páramo para la gente que lo habita es su vida misma. Y cuando vos lo caminas, vos sentís ese amor que la gente siente sobre su territorio y vos te terminás encariñando de esos lugares tan lejanos, tan retirados, tan difíciles de acceder, porque hay lugares que son muy difíciles, como lo ven en la foto. Em, y vos, otra de las dificultades obviamente es el tema del difícil acceso. La cordillera central es bastante, el relieve es bastante quebrado y vos en ocasiones padeces mucho la subida a las fincas, porque en ocasiones no hay caballo, no hay mulas, a veces te toca a pie, a veces el aguacero es muy fuerte, cosas por el estilo. Yo creo que Franklin tiene mucha experiencia en Río Loro al respecto, pero cuando vos estás arriba y llegas y te encontrás con la gente y la gente te recibe como tu familia, eh, y estás arriba en esas montañas viendo ese paisaje, viendo esa Colombia real, vos te das cuenta que valió la pena todo el esfuerzo. Cuando se va tejiendo la confianza con la gente y haya o no haya contratación, vos te seguís relacionando con la gente, así sea por el Facebook, a propósito del tema de las redes sociales que están manejando ustedes, o a través del WhatsApp, y digamos que se intercambian ideas, saludos y demás, vos te das cuenta que vale la pena trabajar en esa zona. Eso es como lo que tengo para contarte. Listo, Adriana, muchas gracias por compartir esa gran labor que estás desarrollando en partes tan olvidadas para algunos, tan maravillosas para otros. Entonces, por aquí tengo una preguntita para ti con respecto a los páramos. Ujú. ¿Qué tan familiarizada está la comunidad con la importancia de los páramos? Porque llama la atención que, como tú mencionabas, hoy día se ven muchas quemas. Entonces, se nota que hay personas que no conocen la importancia para el medio ambiente que son los páramos. Entonces, ¿qué tan familiarizada está en la comunidad respecto al cuidado de los páramos? Pues Franklin, yo te puedo hablar especialmente de la experiencia en el Valle del Cauca. Espérenme, yo trato de buscar aquí. Bueno, por aquí yo tengo algunos elementos que nos pueden servir para conversar. Cuando nosotros nos acercamos a varias familias paramunas o montañeras, porque ellos orgullosamente se identifican como montañeros allá en el Páramo de las Hermosas, ellos cuentan cómo hasta hace algunos años atrás ellos hacían una ganadería extensiva. Los viejos tenían la tradición, como les comentaba, de quemar el páramo, de quemar los frailejones,
porque se manejaba en ocasiones el imaginario de que era un territorio improductivo y que era necesario pues ponerlo a producir. Yo creo que ustedes en la zona rural han escuchado hablar cuando la gente habla de la maleza y que hay que erradicarla pues porque la maleza le llaman al montecito, entonces que hay que erradicarlo porque eso hay que trabajarlo, ¿cierto? Entonces, eso pasó en varias zonas del páramo de las Hermosas, hace algunas décadas atrás, pues se quemaba el páramo, precisamente para quitar esas especies nativas de flora que había, y pues que pudiera salir pasto para alimentar el ganado, ¿cierto? Lo que yo logro entender, porque no, pues no, nunca me he metido en el tema productivo, es que ese pasto hacía que el tema de la leche, bueno, y otras circunstancias más fueran mucho más favorables en ese momento. Cuando vos hablas con la gente en el páramo, hay mucha gente que recuerda cuando niños, cómo sus abuelos quemaban estas zonas de páramo, cómo a ellos desde niños los colocaban a trabajar con el ganado. Hay un relacionamiento bien interesante, pero como de un momento para acá, ellos empiezan a darse cuenta que estas quemas a estas zonas del páramo tenían unas consecuencias bastante notables, en especial en la zona perdón, en la época de verano, cuando se disminuía el agüita que llegaba a la casa. Y miren que es muy interesante, por ejemplo, en el caso de la nevera, como en la década del 90, ustedes por aquí ven esta fotico, llegan profesionales y estudiantes de antropología, entre ellos Andrés Ospina, que es una persona que quiere mucho en la zona de Cordillera de Palmira. Llega como estudiante de antropología y empieza a caminar y a conocer mucho el páramo, y se empiezan a generar reflexiones con los habitantes del páramo. De qué pasa si se quema el páramo, cuáles son las consecuencias, y empiezan a generarse un intercambio de conocimientos que permite generar una sensibilización para que esas prácticas de quema del páramo empiecen a disminuir y se empiece a cuidar el páramo desde otra perspectiva. En ese momento, en el caso de la nevera, alterno a que estaba Andrés Ospina, llega nuestro compañero Alberto Gómez, más conocido como Pecas, uno de los primeros funcionarios del Parque de las Hermosas, y Pecas también opta por empezar a recorrer el páramo con los paramunos. Y como hay un intercambio de conocimientos desde lo que los montañeros saben de su territorio, con lo que él desde lo técnico sabe, empiezan a generarse estas reflexiones, y lo que cuentan es que en esa zona de la nevera y la zona que concuerda con Pradera, que es la zona del Nima, empezó a haber un proceso de conservación bastante interesante del páramo, empezaron a bajar el ganado, empezó a disminuir esa presión sobre el páramo, y ha habido una mejora considerable de esas zonas. En otras zonas de la cordillera, he hablado con personas, por ejemplo, en Río Loro, que de iniciativa propia de sus familias decidieron bajar el páramo de las lagunas, de los lugares cercanos a las lagunas, y ya llevan cerca de 14 a 15 años en donde se ha vuelto a repoblar esos sectores del páramo. Está muy bien conservado. Y miren que es bien interesante lo que les digo. Yo les hablo del caso de las Hermosas. Puede ser que haya una u otra persona que todavía siga en su imaginario con la quema del páramo, y es necesario precisamente generar acciones de educación ambiental construidas con la gente que nos permitan reflexionar sobre esas consecuencias que tiene la quema del páramo y cómo podemos generar otras alternativas sostenibles para su cuidado, y que también se pueda generar lo productivo, ¿no? Que es un poco lo que están generando algunos proyectos como el de Páramos, en donde, por ejemplo, la ganadería se está trabajando de manera sostenible. En el caso de la nevera, digamos que lo que entiendo es que se están organizando las fincas para que el ganado no esté disperso en el páramo, sino que esté en otros pedacitos más cercanos a la casa, y que así se evite, por ejemplo, algún ataque de oso, de puma, que sea un poco más fácil el trabajo del ordeño y demás, y que así, digamos, se liberen áreas para el tema de la conservación. Entonces es bien interesante.
Sí, es muy, muy interesante lo que nos estás diciendo y encaminado hacia esa parte va la siguiente pregunta. Quisiera que de pronto nos dijeras como haciendo una comparación entre unos años atrás a como estamos hoy en día, eh, ¿cómo va esa conservación de la fauna dentro de los páramos? Sabemos de que pues las especies que habitan estos lugares son muy diferentes a las especies que nos podemos encontrar en otros territorios. Entonces sería bueno saber de pronto qué sabes acerca de las especies que se encuentran en estos lugares. Bueno, ¿qué les cuento? Miren, cuando yo les hablaba de que para mucha gente que habita el páramo es su vida misma, esa frase es muy interesante porque hay un relacionamiento especial de las personas que habitan el páramo con este socioecosistema. Sí, cuando vos trabajas con ellos y recorres el páramo, ellos en muchas ocasiones te cuentan cómo se encuentran con el oso, por ejemplo, ¿sí? Y cómo en el caso de algunas personas, cómo digamos que hay un respeto hacia esos otros seres que habitan el páramo y tratan de cuidarlos. Producto de eso, digamos que muchas personas en este momento hacen parte de algunos procesos de conservación socioambiental que se generan. Por ejemplo, la persona que ustedes ven aquí, que está aquí de verde, es Luis. Luis es tolimense, pero lleva muchos años habitando el páramo en La Nevera y es una de las personas que ha trabajado con un biólogo experto en oso venezolano, que es Robert Márquez. Y él ha estado a cargo de hacer el monitoreo en los adentros de la cordillera central, en especial de esta zona del Nima, el monitoreo del oso, ¿sí? Entonces miren cómo cuando se abren espacios para que hayan intercambios de conocimiento, pues la gente se sensibiliza mucho más frente a la presencia de otros seres que habitan el mismo territorio y frente a la importancia de cuidar este tipo de seres, ¿sí? Ejemplo, el caso del oso. El puma, en el caso del puma, pues en ocasiones el puma lo relacionan con que es muy astuto. Sí, hay algunas zonas del páramo para la zona de Tuluá en donde cuentan cómo el puma en una época se comió muchas ovejas. Entonces, digamos que en ocasiones no es tan querido el puma y por eso es necesario generar actividades para concientizar y sensibilizar a las personas que, al igual que el oso, pues el puma también es un ser que habita este territorio y por ende es necesario que otro tipo de especies de animales como el ganado, las ovejas y otros animalitos más, pues estén muy cercanos a la casa, haya una organización de sus predios, para que así evitemos que estos animales silvestres tengan una tentación pues de tener su carnita fresca ahí. Sí, ¿qué más les cuento? El relacionamiento con estos animales es bien interesante. Hay muchas historias cuando vos te asentás alrededor del fogón en las noches con la gente a escuchar sobre esas historias y es muy bonito. En la zona que tomamos esta foto es en el Parque Las Hermosas en Pradera, en Bolo Azul. Este lugar se llama el Alto de la Sirena. Y hay un punto de esa zona que le llaman el Cañón de los Osos. Entonces cuentan que en muchas ocasiones al oso lo ven allá. Sí, el trabajar en el páramo es mágico, entonces el páramo te permite encontrar todo este tipo de historias que son magníficas. Y para uno como social, pues es muy significativo poder tener el honor de escuchar a estas personas contando estas historias porque es otra forma de conocer a Colombia, otra forma de conocer cómo ellos se relacionan con el páramo. El año pasado que estuve en La Nevera en julio, fue mi última subida. Por primera vez me dejaron ir sola al páramo, compañeros, y fue magnífico, fue mágico, porque tuve la oportunidad de encontrarme el popó del oso y para mí eso era lo máximo, porque sabía que aunque había sido un popó de hace días atrás, el tipo había estado por ahí porque así le dice la gente en la montaña, el tipo.
Y en el caso de Río Loro, de las primeras veces que fui, una vez me quedé sola, por ejemplo, en una montaña tomando fotos y escuché un chillido. Y la gente antes sí me había contado que el puma andaba por ahí. Yo lo relacioné con el puma. Cuando ya volví a la ciudad a buscar como el sonido, me quedé bastante fría porque en efecto tuve la oportunidad de escucharlo, pero no de verlo. Entonces son de esas cosas que la montaña te permite vivenciar. Son cosas muy bonitas, ¿ves? Y eso, y feliz de trabajar allá. Listo. Adriana, eh, una preguntita que tengo por aquí. ¿Qué tan grande crees que es el impacto a la comunidad con la labor que desarrolles? Porque sé que es una labor inmensamente gratificante. Pues a ver qué les cuento. De pronto, Adriana, qué pena Hágale. interrumpirte de manera breve, porfa, porque sí, ya el tiempo se nos va a terminar. Un minuto para responderla, ¿listo? Dale, no, de manera breve, mira, importante que con todo este proceso con los procesos de acuerdos de paz y demás, pudimos adentrarnos a trabajar con la gente, se pudo tejer confianzas con las personas, se pudo empezar a hacer realmente una educación ambiental contextualizada. Necesitamos recursos económicos para seguir trabajando, por ello digamos que la formulación del modelo de educación ambiental que se llama Ambiente para la Educación trae un impacto grande porque precisamente permite que las mismas personas que están habitando el territorio reconozcan, valoren y amen su páramo y puedan sentirse orgullosos de la labor de conservación que están desarrollando allá arriba. Sí, creo que vale la pena seguir apostándole a trabajar educación ambiental contextualizada en la alta montaña. Hay mucho por hacer y precisamente, pues antes de que nos vayamos, este es el modelo de ambiente para la educación. Buscamos trabajar con actores sociales interesados en el tema, hacer trabajo en equipo para reconocer y valorar esos diferentes aportes. Buscamos aprender con el corazón, caminando en el territorio, hablando con la gente, dialogando de manera intercultural, intercambiando conocimientos y digamos que lo que buscamos con este modelo de ambiente para la educación es que sea un proceso en movimiento por toda la cordillera, que sea en constante construcción, que nos permita fortalecer ese sentido de arraigo por el páramo y que nos permita contribuir a esa visibilización de los aportes que los pobladores del páramo hacen a los procesos de conservación. Entonces, eso es como lo que estamos haciendo y finalmente desde nuestra fundación, que apenas la conformamos en febrero, ya tenemos una línea de investigación que se llama Ambiente para la Educación e Interculturalidad y desde ahí estamos empezando a formular proyectos para buscarles financiación para poder seguir trabajando el tema de ambiente para la educación en la cordillera central del Valle del Cauca. Y por último, pues ya estamos empezando a hacer los primeros ejercicios de crear material pedagógico sobre el páramo que sirva pues a las nuevas generaciones y también para que los viejos y los no tan viejitos recuerden muchas historias del páramo. Entonces, bueno, esperamos ya el otro año poder tener nuestro primer material pedagógico contextualizado. Qué bien, Adriana, escuchar todas esas enseñanzas y toda esa información que tenías para brindarnos el día de hoy. De antemano te agradecemos mucho el haber participado de esta entrevista, de habernos colaborado, de haber realizado todo ese aporte que nos diste y esperamos en otra oportunidad poder volver a contar contigo y te agradecemos mucho. Vale, compañeros, a Muchas ustedes y gracias, bueno, Adriana. pues ya los esperamos para seguir trabajando en el páramo, compañeros. Listo. Muchas gracias. Por allá nos estamos viendo. Vale, ok. Paren grabación.